tenemos la confianza de poder decirles, voy a ir a otra iglesia, porque ellos están ahí. A veces no les gusta cómo predican, pero igual. Es igual que lo de la central, va en la central, todo junior, ya cuando ponen a los demás, ya la gente mejor ve la novela del Canal 12. Capítulo 16 del libro de Éxodo, versículo 9 hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios: y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube, y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabéis que yo soy Jehová, Dios vuestro. Padre, gracias te damos, te bendecimos, porque tú eres bueno. Te proclamamos Dios, Rey y Señor, y te pedimos que nos ayudes con tu bondad. Bendícenos, porque eres bueno, Señor. Oramos por los proyectos que la iglesia tiene para poder caer en gracia, Señor, con las personas que van a vender. Al igual, Señor, nosotros poder salir adelante con todos los compromisos. Te alabo, te bendigo, te exalto, porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, mi hermano. No les trago el micrófono, porque aquí no hay donde moverse usted. De verdad, muchas cosas. Aquí mejor no me muevo, hay que bote algo, ¿verdad? Y en casa ajena no hay que botar nada, ¿verdad? Hermanos, un día de estos en septiembre hicimos una evaluación de servidores, una evaluación de la iglesia, y llegamos a una conclusión: que la gente, al igual que en la iglesia central, estaba escuchando al pastor David Amaya, ¿cómo se llama? Amaya, Giovanni Amaya, pastor Giovanni Amaya. Giovanni Amaya decía que cuando él servía en la iglesia central, él estaba en parqueo sirviendo, y que allá la gente no eran hermanos, y que le decían cualquier cosa a uno, y tiene toda la razón. Yo me enfrenté con una realidad, y mi realidad pastoral era la siguiente: que en la iglesia le robaban el esposo o la esposa a los hermanos, que de repente los de alabanza se metían con las bichas y quedaban embarazadas. Acabo de ir a la ciudad de Houston, y uno de los amigos con los que siempre nos vemos cenando me dice: ¿te acordás de la fulana de tal? Sí, le digo, una servidora preciosa de ahí, del tabernáculo de Houston. Pues está embarazada. No te creo. No te creí que no, el esposo está en San Salvador. Bueno, por obra del Espíritu Santo. Y yo haciendo cuenta, ¿verdad? Porque uno hacía uno hace cuenta que no, si vino en tal fin, no puede ser. Y uno se hace, ¿no? Y me enfrenté con una realidad pastoral, y esta realidad pastoral es que muchos venimos a la iglesia porque cuando éramos católicos íbamos a la iglesia. Porque cuando nos obligaban, ya viene el 12 de diciembre, ahí por la Guadalupe se hace un gran tráfico, pero vos lo he dicho. Y en Semana Santa hay otro, y algunos venimos con todo ese abolengo de iglesia católica.
Yo, gracias a Dios, no fui católico, siempre nací en un hogar evangélico. Pero llegamos al punto donde la iglesia, el hogar, como que tiene un wifi espiritual, y se lo quiero explicar. Venimos de la casa peleados, jaloneando a los niños, con dificultades, venimos bravos. Sí, pero llega un lugar aquí, quizás la pupusería de la esquina, todavía hay pupusería allá en la esquina, o la cancha, que cuando ya vamos entrando cerca del área de la iglesia, ¡churín!, nos entra el wifi espiritual y ya nos saludamos. Dios les bendiga, hermano, y todas las cuestiones, porque al igual que los católicos aprendimos el lenguaje religioso. El Dios le bendiga, el himnario, hermano. Yo un día de esto alguien me hizo una pregunta, me dije, pastor, ¿y para qué venden himnarios si ya en las iglesias no canta con himnario? Y yo les digo, en la mía sí. Y aquí creo que todavía canta con himnario, ya no. Amén. Y entonces, ¿para qué tener himnario? Pues ya no cantan. Y yo venía que los hermanos, y se pelean, sí, y venimos aquí, y pasan las cosas buenas, y todos somos hermanos, y gloria a Dios con todo eso. Pero saliendo de ese mismo radio de influencia, ya le vamos diciendo un par de cosas a la mujer. Ya vamos pegando un cocorrón a los hijos. Ya el hombre va con el pepino así, inflamado, que vos no lo querés pasar metida en la iglesia, que no hay que... Porque como católicos, o como la influencia católica, nos enseñó que este lugar es la casa de Dios. Amén. Pero también su casa. También en el transporte público. Uno de los atributos incomunicables de Dios, que solo Él lo tiene y nadie más lo tiene, es la omnipresencia. Y la omnipresencia es que Cristo está aquí, al igual que está en cualquier lugar donde se busque de Dios, y en las casas de los hermanos que no pudieron venir, porque si Dios estuviera aquí solamente, pobres los de los hospitales, porque ellos necesitan que Dios también los acompañe. Pobres también los que están encerrados en los penales, porque ellos también necesitan que Dios los acompañe para proteger sus vidas de amenaza y de todo eso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a pensar en Cristo, a conocer más de Cristo, nos vamos dando cuenta que yo debo ser creyente en la iglesia, pero también en mi casa. Que el sermón no solamente queda aquí en la iglesia, sino que también en la casa. Y usted se acordará que hay muchas personas que cuando pasan por los templos, las ermitas, los lugares religiosos, hay personas que se persignan. Ahí en la Bellavista había un señor, ya falleció el viejito, que a veces yo me quedaba en la librería viendo, la librería tiene una ventana para ver para la calle, y siempre que pasaba el señor se quitaba el sombrero y se persignaba enfrente de la iglesia y nosotros. Y yo ¿cómo le digo? Me sentía agradado por dos cosas. Porque para este señor, él entendió que también en esta iglesia estaba la presencia de Dios. No solo en la iglesia católica. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso me hizo entender algo, pero también me hizo comprender algo. Que muchos en Cristo, como todavía traemos esa influencia, nos portamos bien aquí, pero en la casa somos el diablo. Amén. Diablo con vestido azul, decía el monseñor del rock, el Luis López. Y aquí todos venimos, oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, ¿verdad? Y ahí saliendo, que vieja no sé qué, que ladrones, que me vuelvan los robados, ¿verdad? Y todo, pero pastor, va. Dios entiende eso
Y quiere que esta mañana, tarde, porque esto lo prediqué en la mañana en nuestra iglesia, pero hoy en la tarde, que lo entendamos, que venir a Dios no es venir a la iglesia. Porque algunos tenemos años de estar en la iglesia y somos los mismos, con los mismos pecados, con la misma amante, con el mismo amante, con los mismos vicios, con las mismas novelas. Háblate. No, pastor, pero son novelas turcas. Y salieron novelas para varones también. El cartel de los zafos. Todo lo estaba viendo, narcotraficantes y todo el montón. Y yo me quedaba y yo dije, quizás solo yo veo los documentales de National Geographic y los del disco, quizás no solo yo veo eso. Porque todos los compadres, incluso de la iglesia, ay, hablando que vamos a hacer una vueltica y todo. Y yo, porque se nos ha olvidado. Hermano, lo digo con todo mi corazón. Muchos de nosotros que nos refugiamos bajo el nombre tabernáculo. Amén. Amén. Y le ponemos calcomanía al carro. Y nos ponemos el logo. Y nos ponemos la plaquita. Y no solo son refugios religiosos, pero nosotros no cambiamos. Recuerdo que el pastor general decía, póngale una calcomanía al carro que diga del tabernáculo. Sí, pero cuando yo venía de Cuscatancingo para Soyapango, porque en Cuscatancingo vivía anteriormente, pasado allá por la, ¿cómo se llama? Por los de allá de la 5 de noviembre, por allá hay un hotel, también veía un montón de carritos que se iban metiendo con logo. Cuando pasaba allá por la garita también hay otro ahí, iban saliendo carritos con logo. Y yo me quedaba viendo así para ver si me veían o les daba pena. O Dios le bendiga. Entonces, ¿qué pasó? Esta tarde yo quiero que entendamos la diferencia entre acercarnos a la iglesia y acercarnos a Dios. Porque acercarme a la iglesia es ser religioso. Pero acercarme a Dios es para cumplir su voluntad. Amén. Es diferente. Es diferente. Yo he tenido la experiencia tanto en la iglesia central como aquí en nuestra iglesia Bellavista, de personas que tienen años y son las mismas personas. Y el pastor José Luis Cuadrón, ¿ustedes conocen al pastor José Luis Cuadrón? El de punto teológico que sale con otro señor que ahí bien perdido, a ver, igual, ¿qué es lo que hay? En una cena, me acuerdo que estaba con el pastor Bill Bellis de allá de Sonsonate, y llegó el pastor Cuadrón, estábamos sentados ahí cuando eran en el hotel ahí, que cuando el pastor general estaba, éramos finuchi porque comíamos en hotel. Amén. Entonces llegó Cuadrón una vez a la mesa, y estábamos ahí, moviendo los dedos. El Bill Bellis, la gran paja del Bill Bellis. Ay, este loco. Y le dijo, vaya, Bellis, vos has cambiado. Y el pastor Bellis solo se da la vuelta, y aquel es muy prudente. Y se le queda viendo a Cuadrón y le dice, Cuadrón, tanto tiempo en la iglesia y no entendiste. ¿Pero qué? Que el evangelio significa cambio. Hermano, yo pretendo que la próxima vez que me inviten ya a la inauguración de la nueva iglesia, amén, ya usted sea diferente, ya se haya puesto a cuentas con Dios, ya Dios le haya comenzado a bendecir,
ya la iglesia empuje con otro esfuerzo. Porque el evangelio es cambio. Pero muchas veces nosotros venimos y nos sentamos en la iglesia haciendo lo mismo desde hace rato. Y esos son los problemas. En el versículo 9, cuando le dice Moisés a Aarón, di a la congregación de los hijos de Israel de Prado 2, amén. Amén. Acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Amén. Amén. Aquí debo entender dos cosas, y si así es para el pastor Byron y para estos locos, ¿cómo es que se llama este? Estoy como que es rabino, hombre. Josías, hombre, el nombre bíblico tiene, que Josías hizo lo malo delante de Jehová también, ¿verdad? Entonces, ahí díganle que huele la barba, que ahí parece talibano, rabino. Amén. Se lo dice alguien que sí, amén. Tuviera barba aquí, ya lo hubiera mandado a cortar, por todo eso. Llegamos al punto nosotros donde aquí aparece algo y le dice a los hijos de Israel, a la congregación, que de alguna forma, de alguna manera, entendamos algo. Uno, que se acerquen a la presencia de Dios. Pero para acercarme a la presencia de Dios, yo tengo que cambiar. Yo tengo que entrar con acción de alabanza. Yo tengo que entrar humildemente. Yo tengo que entrar con gratitud a la presencia de Dios. Y lo digo porque muchos hemos equivocado. Y se lo digo porque cuando el pastor general estaba vivo, yo pertenecía al ministerio de los Christian Bikers. Pero el pastor me llevó con una sola condición y me dice, mira, vos no tenés moto, tuve moto pues la vendí. Vos no tenés moto, pero yo quiero que vayas con los Christian Bikers por dos cosas. Cuando estos locos comiencen a hablar de motos y de mujeres, vos me preguntás algo bíblico y yo voy a contestar. Para hacernos a todos pastores. Dicho y hecho. Que una oferta de motos en tal lugar y una oferta de motos, de llantas y de todo. Y ya hablaron así, y el pastor me quedaba viendo, mire, y dice, mire pastor, que yo en Bellavista he tenido un problema, y el problema es que ha pasado esto con un diácono. Y decía el pastor, yo te recomiendo, y comenzaba el pastor a hablar la historia de la iglesia, de la iglesia central, cómo eran los diáconos en la Sultana, cómo eran los diáconos ya cuando la iglesia se unificó allá en la Escalón, cómo los diáconos son hoy y todo. Y con eso eran hora y media de plática. Y me encantaba. Pero muchas personas identificaron que andar cerca del pastor era estar en paz con Dios. Y no. Porque a veces alrededor de los pastores se nos reúne una pacotilla de vagos. Amén. Y vagas. Amén. Que creen que por ser cheros de uno están haciendo la voluntad de Dios, y muchas veces son los que más lejos de Dios están. Eso es una realidad, y se lo digo. Porque ¿qué nos reventaron a los Christian Bikers y qué decían con eso? Y el pastor tenía amigos que, como eran amigos de el pastor, ellos creían que ellos no tenían que pedir perdón a Dios. Ellos se consideraban que al estar en paz con el pastor, estaban en paz con Dios, y es incorrecto. Y yo le voy a explicar algo, hermano. Antes de procurar ser amigo de los pastores de la iglesia, procure ser amigo de Dios. Porque los pastores de la iglesia, nosotros mismos, lo podemos desanimar a usted. Podemos decir algo que le moleste. Yo a esa iglesia no voy porque el pastor
¿cómo se me quedaba bien? Y a ver, el pastor tiene un ojo virolo. Es lo que está aquí. Y uno tiene que estar en el ojo en la Biblia y ojo en la ofrenda. Así tiene que... porque algo puede pasar. Ay, ahí, y lo digo con todo mi corazón. Venir a la iglesia no es venir a la presencia de Dios. Porque en el capítulo 5, 6 y 7, 4, 5 y 6 de Mateo, dice, y cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Porque tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Está hablando de nuestra casa, de tener oración en la casa. Tito Campos, que fue mi maestro de colegio de teología, me enseñó hace mucho tiempo esto, que muchos que oran mucho en la iglesia son los que no oran en la casa. Vamos a orar, hermano, y ya tienes 5, 10 minutos de estar orando. Y te pedimos por los siervos en tal lugar y todo. Es que esa señora no ora en su casa con Dios. Vamos a orar, Señor, te pedimos por estos alimentos y que le proveas a todos los pastores. Y comienzan a dar el listado del pastor. Por el pastor Josías, por el pastor Byron, por el pastor Mauricio, la Margarita, por el pastor Ulises aquí en San Isidro, por el pastor Inaeta, por el pastor Juan, por el pastor... Y comienzan a hablar del montón de pastores. Solo en los pagos somos 22. Pastor Tito Centeno, pastor Cerón allá en Sierra Morena, pastor de las Carolinas, el pastor de... Y ya después ya el pastor de San Martín, te pido por Michael en Cojute, luego te pido por... Y uno queriendo comer. Cuando no tenga que comer y esté usted solo, ore por todo el mundo. Por Joe Biden, por Vladimir Putin, por la Angela Merkel allá en Alemania. Ore por todos. Por Fauci, que es el epidemiólogo de los Estados Unidos. Ore por todo este montón de gente. Sí, pero para la iglesia es una oración normal. Señor, pedimos que tu presencia sea manifiesta en este lugar, que traiga con bien a los que vienen en camino, que tú nos bendigas a los que yo estamos aquí en Cristo Jesús. Amén. Y por los que están padeciendo COVID, Señor, en el Hospital Nacional de Zacatecoluca, en el Hospital Nacional y todos los hospitales nacionales. No, no es así. Entonces representa algo que para muchos de nosotros, la iglesia, hemos sustituido la iglesia como un lugar litúrgico a un lugar donde la presencia misma de Dios está aquí. Y le digo con todo respeto, es cierto, está en su casa, pero Dios se va con usted cuando va para la suya. No se queda aquí encerrado. Uy, ¿cómo es posible, Dios, que se hayan metido a las iglesias a robar? Pues sí, si dejan unos candados chinos ahí, ¿cómo no los van a reventar? Amén. Y yo he visto iglesias, por lo menos el sonido está prudente, pero he visto iglesias pequeñas, más pequeñas que lo que nosotros tenemos ahorita, con equipos de sonido de $5,000, hermano. Cuando lo que necesitamos es uno de 250 pesos con una consola de 4 canales, porque no tenemos ni coro, pues. Y una bocina de 100 watts. Ay, mire este monitor que han puesto aquí. No, que necesitamos una pantalla de esas que tiene la central. No, hermano, no, deje de estar hablando. Con una sola pantalla de la central compramos esta casa y la de la esquina. Para que se hagan idea. Pero nosotros nos equivocamos. Moisés le dice a Aarón, decirle al pueblo de Israel, de Prado 2, que en algún momento dice, acercaos a la presencia de Jehová, porque yo he escuchado sus murmuraciones.
en este momento, en este contexto, era porque el pueblo de Israel ya estaban hartos del maná. Mejor nos hubiéramos ido a Egipto a comer carne allá. Mejor nos hubiéramos movilizado mejor nos hubiéramos quedado en otro lado, pero no aquí. ¡Qué calor aquí! Amén. ¿Cuántos tienen calor aquí? Amén. Reúnan $500 y compren un aire acondicionado, hombre. Amén. Ay, a ver si el pastor Junior nos lo quiere regalar. Pongan un aire acondicionado ahí de 250 pesos, hombre. Y cierren y acomódense usted, hombre. Pero estamos esperando que la central nos dé todo, que tal vez San Junior venga a visitarnos y todo. No, hermano. Lo digo con todo mi respeto. Yo tengo 20 años en Bellavista y la central no ha puesto ni 5. Y voy para otros 20 años, espero en el Señor, y nunca voy a esperar nada de la central. Porque el que me puso ahí fue Dios, no mi pastor. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que me acerco a la presencia de Dios, ya las murmuraciones que yo tenía, Él las responde. Ay, Señor, en esta casa estamos chiquitos. Sí, miren la asistencia que hay, una asistencia muy buena. Y yo sé que así están todos los cultos. Pero, ¿qué tal si, terminando el culto de las 4 de la tarde, el pastor Byron o pastor Josías o alguien más que quiera echarse la predicación, les dice: hermanos, a partir de hoy vamos a predicar a las 4 y a las 6 de la tarde. Hermano, usted quizás se vaya, pero posiblemente venga alguien nuevo. Si la cuestión no es votar para él, la cuestión es servirle más tiempo al Señor. Y por eso le decía a Josías: ponete la vida, porque si no cuidas este púlpito te van a dar en la nuca. Te lo digo yo, que predicaba a las 7 y a las 11 allá y a las 2 de la tarde, y mira dónde estoy. Porque me dieron en la nuca. Ha escuchado las murmuraciones, pero como Dios ha escuchado las murmuraciones, mire el versículo 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hermano, ya Dios ya escuchó las murmuraciones. A veces uno de pastor no las oye. Hermanos, ofrenden y diezmen. ¿Para qué vamos a ofrendar si esto vamos a hacer robar? Claro. Es típico de las iglesias. Digan, ahí el pastor cambió de carro. Ahí va tu tiempo, ¿verdad? Y viene Dios y dice: si es que yo te he bendecido. Fíjese que la camioneta que está ahí parqueada me la regaló una familia de la iglesia. Yo tengo un carro chiquito, un Starlet, y un día se me arruinó en el propio centro de Soyapal. Ay, qué vergüenza, por lo bueno que el carro es chiquito. Pero eran las 11:30 de la mañana. Entonces lo que yo hice fue que no me arrancó el carro, me bajé, le cerré la puerta y comencé a empujar. Cuando de repente ahí, antes de llegar a la Palma, que es una ferretería que está ahí en el propio centro, un pick-up rojo bien bonito, me parqueó adelante. Pastor, ¿qué le pasa al carro? Me dijo. Se me arruinó. Vaya, puso las luces, agarró una pita y lo amarró y me dijo: sóbrase, vamos a ir a dejar a la casa. Y me fueron a dejar exactamente a la cabeza. Y este hermano me dice: pastor,
¿Qué le pasó? El clutch se arruinó. Y ya no arranca. Háblele al mecánico suyo y que le diga cuánto va a costar. Entonces le hablé a Alex, que es un mecánico mío, y mira, fíjate que le pasa esto. Pastor, por 100 pesos lo arreglamos. En la noche, la misma noche, llegó el mismo hermano y me dice, pastor, ¿cuánto le dijo el mecánico? Dice que con 100 pesos, para que hay 250 pesos. Que se lo dejen bien. Y se fue para la casa. Y en una noche que estaba cenando con la esposa y con toda la familia, dijo el suegro, voy a vender la camioneta y Dios nos va a prosperar por otro caso. Y este hermano dijo, suegro, yo la voy a comprar. ¿Cuánto quiere? Tanto. Y él le compró la camioneta y me habló por teléfono y me dice, pastor, venga. Fuimos a cenar a la casa de él. Mire, me dijo, a mí me da vergüenza que mi pastor haga un carrito de eso. Y yo, a mí más, pero ni modo. Así que estas son las llaves. Estas llaves son de una camioneta que está parqueada allá abajo en el garaje. Nosotros como familia se la queremos regalar. Ay, cuando vi la camioneta, solo vi la llave y dije, Mitsubishi. Ay, tiene alarma. Ay. Amén. Amén. Voy y doy testimonio. Ese día que me la dieron me fui donde el pastor Catota. A Catota no lo han invitado aquí. Ese sí cabe, todo bien chiquito para aquí en todos lados. Yo lo molesto mucho porque a Catota lo quiero mucho, ¿verdad? Y fui a una vigilia donde Catota. Y le dije, Catota, subiste porque esta camioneta me la acaban de dar ahorita. Y yo quiero que ores por la camioneta. Y se sentó y me dijo, qué bonita, me dijo. Qué bonita esta camioneta. Y las palabras del pastor Catota yo las traigo porque marcaron mi vida y me dice, pastor, es que vos ya estás en tiempo de cosecha. Yo todavía estoy en tiempo de siembra. Porque ya después de tantos años de pastor, ya tenés que comenzar a cosechar bendiciones. Y yo agarré esa palabra para mí. Yo dije, tengo 20 años, ya he sembrado un montón de oro, ya tienen que florecer por lo menos, hombre. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor que la camioneta no me costó ni 5. Amén. Amén. Perfecto. El domingo les digo a la congregación, hermanos, Dios me ha bendecido con esta camioneta que una familia de la iglesia me la dio. Y tenía reunido a los diáconos. Pastor, sería bueno que revisáramos las ofrendas y los diezmos de nuestra iglesia para evitar malos entendidos. Amén. Amén. Mi gente. Mi gente. Entonces no crean que Dios no oye los rumores de las personas. Cuando de repente el pastor venga con un carro diferente, vas a hacerla robar. Revisemos los diezmos y las ofrendas para ver, porque como el pastor quiere comprar casa, de ahí mire, agarró raja para comprar carro. Bien, dice el pastor Junior. Amén. Dile al pueblo de Israel que yo escuché sus rumores y les voy a proveer de noche y de día para que sepan que yo soy Jehová su Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, cuando vea que alguien viene bien vestido, cuando vean que viene Navidad y que de repente se compran ropa y las hermanas andan con zapatos de tacones y todo ese relajo, alégrese, hombre. Porque eso significa que Dios está bendiciendo este lugar.
Y que el día de mañana que ha bendecido a la hermana y al hermano, y que los bichitos ya vienen con camisas nuevas, así que, wow, uno dice, en este lugar Dios me va a bendecir y me va a prosperar, porque así como ha prosperado esta gente, así me va a prosperar a mí. Entonces nosotros debemos entender, sí, esta es la casa de Dios, pero usted y yo debemos acercarnos a la presencia de Dios 24/7. Porque cuando la iglesia está cerrada no significa de que Dios no esté trabajando. Ay, pastor, viene la pandemia, nos van a encerrar. Ay, la iglesia. Mire, hermano, cerramos la iglesia y pusimos un teléfono para transmitir. Yo celebraba Santa Cena vía remoto. Y les decía, va a todos los hermanos, tomad, comed, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí, partamos el pan y participemos. Y los hermanos participaban de... Porque cerraron la iglesia, cerraron el templo, pero no la presencia de Dios. Y mire el diablo como es. Cierren las iglesias, pero abrieron casas de oración. Porque aquel pagano que no quería venir a la iglesia, le tocó la oración en la casa. Bueno, ya es la hora del culto, vamos a poner la televisión, y algunos conectaban el teléfono y entonces los bichos ahí, y no vamos a ver muñecos, no, vamos a ver el culto y vamos a estar en todo. Y el viejo a toda torranta ahí sentado. Y como no podía salir porque ya lo agarraba la una. Oh, bravo. Vamos a cantar, y unas alabanzas. Y no podíamos poner de los cantantes porque le cancelaban la transmisión los de ¿cómo se llama? Facebook. Entonces, dámela, Señor, con tu gran voz. Y el viejo ahí está. Es que el diablo creyó que al cerrarnos la iglesia la presencia de Dios no iba a estar, y nos llevamos la presencia de Dios para casa. ¿Y cuál es el resultado? Que muchas de esas personas que estuvieron encerradas con nosotros, mira, hoy ya sé cómo predica el pastor, hombre, vamos, llévame. Y yo tengo familias que así llegaron a la iglesia, que nos vieron en el internet y todo eso, en el Facebook. Mira, güey, ese tu pastor tiene razón. Y de repente, pastor, me presento a mi esposo. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros lo veíamos en la casa. Yo este viejo amargo ahí estaba que no podía zafarse. Entonces, pastor, y aquí estamos para la gloria y para la honra de Dios. Lo que Satanás intentó cerrar, es que Satanás cerró las iglesias, los templos, pero no pudo con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y la presencia de Dios está en todo lugar. Cuando termine el servicio de hoy, cuando termine el culto de hoy, no crea que Dios se queda aquí. Dios se va con cada uno de nosotros para cuidarnos en el camino y llegar a casa. Esperando que esta noche usted cierre el día sentado en su habitación o en un lugar donde usted se sienta a darle la gloria y darle la honra al Señor. Señor, hubo y estamos todavía bajo la influencia de la pandemia y de la cuarentena y del COVID y de las variantes que tenga, pero tú sigues teniendo poder. Amén. Dios espera que al terminar aquí, usted y yo sigamos platicando con Dios en nuestras casas. Porque como creyentes debemos entender que la presencia de Dios no se queda en su casa, que la presencia de Dios nos acompaña a donde quiera que usted y yo vayamos. Y cuando estemos en casa,
estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, su presencia estará garantizada en ese lugar. Vamos a orar esta hora. A ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra. Gracias por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a tener esa certeza y esa conciencia bien marcada, Señor, donde entendemos que venir a la iglesia es un ejercicio que nos ayuda para poder crecer espiritualmente, pero que tú siempre caminas con nosotros en todo lugar. Cuando vamos a trabajar, a la tienda, al supermercado, al salón de belleza, cuando vamos a cualquier lugar, Señor, tú siempre nos acompañas, porque tú siempre estás con nosotros. Esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, quiero bendecir esta iglesia con tu nombre. Quiero pedirte, Señor, que los proyectos que la misma iglesia tiene, que sean prosperados grandemente para tu gloria y para tu honra. Pero también te ruego, Señor, que levantes una generación comprometida contigo, comprometida con tu iglesia, comprometida con las finanzas de la iglesia, para poder llevar adelante este proyecto y otros más que tú vas a proveer para tu gloria y para tu honra. Pero también oro por las familias, por los que tenemos dificultades, problemas y angustias. Y también oro por aquellos que no te conocen, Señor, para que puedan tomar hoy la decisión de salvación y de vida eterna. Esta tarde, Señor, te pido que tú te muevas con el poder de tu Espíritu Santo para otorgar salvación y vida eterna. Amigo,